muestra, y por favor leanla, así como la lectura del ADN, también leanla. El tema de la célula como un capacitor, un capacitor con dieléctrico. Por eso se ve esta unión. De hecho, si usted ve, esa lectura, todas las ecuaciones que aparecen acá, aparecen. Todas. De hecho, aparece la figura 2 que es un poco graciosa porque no es así la realidad, pero es un esquema de cómo se mide la diferencia potencial en una membrana, que es literalmente un voltímetro, pero la célula es tan chiquitita, pero es solamente un esquema para que no se lo tomen en forma literal. Entonces solamente para que lo tengan presente. La otra consideración, que hay una última lectura que pretendo compartir con ustedes, que es la transmisión de señales eléctricas, en el cual nuevamente aparecen los dieléctricos, en el cual se habla del transporte de sodio y potasio. Entonces, y aparece un problema que al final estoy tratando de colocar, esquematizarlo, para que le pueda reiterar esto que al principio se ve como un principio tan lejano, es decir, esto que tiene que ver con la carrera, bueno, tiene que ver con todo. Lo que ocurre, esto tiene que tenerlo muy claro, usted que está recién en el segundo año, es que muchas cosas que usted al principio ve, se ven con telescopio, se ven lejanos, diciendo, yo nunca voy a ver esto en mi vida, y no lo vea de esa manera, no vea los ramos como si fuese una parcela o como un relleno, porque significa que no está entendiendo por qué viene a la universidad, aunque diga soy estudiante de medicina, no está entendiendo. Todos los ramos que usted tenga en la universidad, aunque sea el ramo más aburrido, partiendo por el que si usted quiere, algo tiene que sacarle una lección, a partir de desde lo humano, puede contarme si quiere, moralmente, no hay problema, hasta lo académico. Pero algo tiene que sacarle siempre. Yo me acuerdo que estaba aceptado igual que usted, tenía 18, 17 años, cuando tenía que hacer ramos humanísticos, entre comillas ramos de educación. Y era como ir, por ejemplo, de aquí al campus Corchado y después devolverme. Y para mí era una tortura. Realmente lo era, porque encima yo estaba con mis compañeros de religión y de historia, que cuando hacíamos las pruebas yo respondía en una página, mis compañeros respondían en papiro de 50 y no sabía qué hacer, porque en física te enseñan siempre a hacer condensado, en humanismo no, te enseñan a hacer la dos y repetir, lo digo 50 veces, y si lo repites 50 veces porque entendió la materia, cosa que explico completamente de esa forma, pero algo tenía que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? No había teléfono, entonces tenía que hablar con la secretaria, preguntar el teléfono a la oficina del profesor y llamarlo a su oficina. Hola, profe, ¿está? Sí, soy yo, hermano. Sí. ¿La voy a molestar otra vez? ¿Hasta qué hora va a estar? Ya, profe, tomo el amigo y voy para allá. Allá tenía que ir todo, acá, poco chavo, a preguntar a los profesores qué tenían que hacer los trabajos. ¿Para qué? Para un pago. Porque no me daba más. No importa cuánto esfuerzo le ponía, algo siempre me faltaba, pero algo tenía que sacar eso, la lección se llama perseverancia. Y por último, yo decía, si no lo entiendo bien ahora, probablemente lo voy a entender en el futuro. La literatura está presente. Así que les puedo reiterar, la universidad no se trata de tener solo buenas notas, se trata de que usted crezca, no solamente desde el punto de vista intelectual, ya que sea académico al momento, sino también desde el punto de vista personal. Es decir, usted no puede ser la misma persona que salió del colegio. Porque si eso pasa, es porque no ha madurado. No puede ser la misma persona. Sobre todo con una carrera tan extensa como esta. Y se lo digo como alguien que estudió 2 carreras. En un periodo de 7 años. Entonces, la idea es que usted no desista de esto, acostúmbrese a ir a clases, porque es lo que le decía recién a un par de compañeros de ustedes, no hay peor cosa que no cumplir la palabra empeñada, especialmente la palabra que se quiere autocumplir consigo mismo. Por ejemplo, mañana mismo me levanto temprano a estudiar y despierto a las 12 de la noche. ¿La ha pasado, no? No me digan que no. No ha pasado, ¿no?
Pues le voy a reiterar. Si lee la última clase, insisto, no tome la del estudio, es una cuestión que no sé. Einstein dijo frases, que la mayoría son falsas, como el 99%. Para que sepan. Este es un chiste muy bueno que está antiguo y dice Einstein dijo y aparece a veces, no me digáis algo motivacional. Porque Einstein nunca dijo nada motivacional. Porque todo se expresaba a través de cartas, y todas las clases con cartas. Hay una que no sé si es verdad, a ese nivel, que dice de que el estudio es considerado como una oportunidad para aprender, no como una oportunidad de solamente de dar una prueba, de decir tengo un 7 y entiendo todo, porque esa es otra mentira. Si usted alguna vez tiene un 7 en cualquier asignatura, no, que como dice un amigo, no se suba al pony del engreimiento o que cree que es superiormente intelectual al resto, porque no lo haga. Para que usted lo tenga claro. Todo lo que hizo la persona fue responder las preguntas que hicieron en esa prueba. Porque es muy probable que si llega el próximo año y haga la misma prueba, es muy probable que no saque un 7, porque los cursos cambian. Entonces, si usted le da bien esa prueba, bien por usted. Antes de decir. Y si le da mal por usted, siga adelante. ¿Ya? Pero no pierda esa gana de interés, porque hay algo, ¿ya?, que yo estoy viendo mucho últimamente, que es el deseo de instantaneidad. Y yo culpo a esto, y culpo a las laptops también, y a los computadores portátiles. Solamente ¿alguien sabe cuánto se demoró la Tierra en formarse? ¿Alguien sabe? Antes se le preguntaba en la paz, pero ¿alguien sabe cuánto? Ojalá. Son como 14.000 millones de años. La Tierra, ojo, la Tierra, no la vida, la Tierra. ¿Ya? Entonces, si a la naturaleza le tardó esa cantidad de años, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, la única cosa que le puedo preguntar con todo el cariño del mundo es que cuando usted tome una asignatura, aunque sea esta, aunque usted la vea con usted, no deje de perseverar. Por último, que su motivación sea, profe, no lo quiero ver de nuevo. Estoy chato de la misa, estoy chato del lo que sea, ¿ya? Pero no lo quiero ver de nuevo, lo quiero salvar a lo lejos y qué bien por usted. ¿Ya? Por último, pero que tenga una motivación, o sea, una meta, como alguna vez escuché, una meta que aporta a su vida, pero una meta positiva, ojalá, ¿ya? Y no piensen, por ejemplo, en este tema, porque casado con un colega voy a ser médico, marea al África, junto a la UNICEF, a erradicar la pandemia, la hambruna. Eso tampoco va a pasar. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer es ser un buen médico. Ser un buen médico en el sentido, primero, tener conocimientos sólidos. Y lo segundo, y esto es una cuestión que a veces muchos cuesta entender, es saber trabajar con tus pares, con tus futuros colegas de distintas universidades. Porque ahí usted se da cuenta si usted es un buen o mal médico. Y lo tercero es escuchar a los que están ya más tiempo antes que uno. Porque hay algo típico en la juventud que, como creo que son los únicos que han estudiado medicina en todo el planeta, llegan a un hospital y creen que los que están ahí no tienen idea. Entonces no haga eso. Cuando haga usted el internado, pasantilla, ponga el nombre que sea, llegue con la mentalidad abierta. Yo vengo acá a aprender. Y vengo también a cubrir falencias que tenemos, porque a todos nos pasa cuando salimos al campo a la hora. Todos tenemos falencias, todos. No existe la formación perfecta, no existe el hombre como que es perfecto. ¿Okay? Entonces, pongan empeño, no se rindan. Yo sé que estamos terminando el semestre y por favor que no se lo coma la ansiedad, porque es lo peor que le puede pasar. Y lo otro, ustedes, un médico, no recurran a Red Bull, ese tipo de cosas. No lo hagan. Antes era la Coca-Cola con limón, para que sepan. Si antes había cualquier método para despertar toda la noche, pero cosa que nunca probé. Pero traten de evitarlo, porque insisto, son jóvenes y tienen energía. ¿Cómo lo hacíamos? Porque teníamos ganas. ¿Ya? Entonces, la única cosa aquí, insisto, es su voluntad y lo otro más importante. Además de la voluntad, el talento que tiene para esto. Que les voy a reiterar, no se confíe si usted entró en primer lugar, porque en esta clase a mí no me interesa. Tampoco me importa si usted en último lugar la carrera, tampoco me interesa. Eso es todo mi estudiante, eso es todo importante, aunque no se note.
¿Ya? Entonces, lo importante de acá es el ahínco, tampoco hacer la pata al profesor, sino la perseverancia que usted tenga consigo mismo. Siempre tiene que partir por lo siguiente, y se lo voy a repetir antes de concluir esta última parte, lo que he dicho a todos este año. La única persona que más se va a querer en todo el universo es usted mismo. Usted mismo siempre lo que se dice. Siempre. Las batallas personales son internas y las victorias primero son personales, luego son públicas. Siempre. Eso nunca lo olvide. Nunca. Desde levantarse temprano, a llegar a la hora, a tomar apunte, a, por ejemplo, estar con mi pololo, mi polola, polole, como quiera, ¿ya? Lo que sea, es siempre por uno mismo. Las victorias siempre son personales y las victorias personales no se celebran, son personales. Las públicas, sí. ¿Cuándo, por ejemplo, puede ser pública? El día que usted se gradúe. Esa es una victoria pública. Pero la batalla personal que usted lleva en el 7 años es suya, es solamente suya. Y todo lo que pueda haber sufrido, los buenos momentos, malos momentos, indiferencia, por decirlo así, es suyo. Porque todos ustedes ven la carrera de manera distinta. Y eso es un hecho. O sea, si yo le pregunto a usted en un papel, dígame lo que hace o lo que usted cree de la carrera de medicina, voy a tener 91 respuestas y todas son igualmente válidas. ¿Ya? Así que por favor ponga el empeño, porque aunque usted no lo crea, la carrera y incluir esta asignatura está hecho para que usted piense. Sí, lo importante es que usted no puede ser la persona que pensaba esto. Yo en el colegio tenía 10 asignaturas, ahora tengo solo 4. ¿Cuál es la diferencia? Eso es no entender. Los procesos cognitivos son distintos, ustedes tienen que saber mucho mejor que yo. ¿Ya? Esto está hecho para pensar. Sí, para pensar. Nada más. Y si esto lo llega a aplicar después más adelante, maravilloso. Se supone que en algún momento esto debería aplicarse. Ojalá. ¿Okay? Y eso es lo que he tratado de hacer con los colegas de medicina, adecuar este ramo a las necesidades de ustedes. Y no así nada fácil. Pero creo que comparado con la primera versión, ustedes tienen un curso NPC y se lo puedo asegurar. ¿Ya? Por ejemplo, esto es la primera vez que lo hice, no tiene ni idea de la primera generación, no sabe. Lo que era tampoco, estática tampoco. ¿Ya? Así que solamente para que sepan, no lo digo en forma peyorativa, sino lo digo con un asunto mío de tratar de ir superándome con mi persona y tratar de hacer lo posible, el mejor curso posible, con todos sus defectos, porque hay muchas cosas que vamos por aquí, muchas. Y eso yo lo tengo claro. ¿Ya? Entonces, lo último que vamos a ver es el circuito RC. ¿Ya? Para que la noten. Circuito RC. RC con mayúscula. Circuito RC. ¿Ya? R de resistencia y C, por supuesto, de capacitor. ¿Dónde se ven estos circuitos? Por lo menos, el mejor ejemplo que tengo a ustedes es el marcapasos, donde el corazón, ya lo vimos antes, es el resistor. Y el limpiaparabrisas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la idea de esto es la siguiente. ¿Ya? La idea de esto es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo acá una batería. Lo voy a presentar de dos formas distintas. Tengo acá una batería, un resistor, que puede ser por ejemplo el corazón, y un capacitor que ya lo vimos antes, es el mecanismo para almacenar energía. Entonces la idea de esto es, entre comillas, sencilla. Se trata de almacenar energía en el capacitor, almacenarla, para luego extraerla y que la use el resistor. ¿Ya? Insisto, el resistor puede ser por ejemplo el corazón. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo mi capacitor, mi resistor con resistencia C, y este es el. Entonces esto que usted tiene acá es lo que algunos llaman cargar el capacitor. ¿Ya? Cargar el capacitor. Profe, ¿qué pasa si yo quiero descargar esta cuestión para que el sistema funcione? El descargarlo, que significa que solamente vamos a tener el resistor y el capacitor. C, CR, y esto se llama descargar el capacitor. Eso es el punto de vista, entre comillas, separado. Ya, insisto, separado, porque obviamente no se puede tener dos circuitos, la gracia es hacerlo en un solo. ¿Ya? Pero esto lo vamos a hacer un poco más adelante. ¿Qué es lo que sería algo, entre comillas, un poco más real? Sería esto. Algo así. Acá, vamos a dibujar esto.
que aparece ahí es algo mucho más real. ¿Ya? Entonces repito, la primera figura, las primeras dos las vamos a usar más adelante. ¿Ya? Este es algo más real. Recuerden de que esa letra, se lo había comentado de todas formas, la FEM, se lo voy a escribir nuevamente, la fuerza electromotriz y la diferencia potencial de la batería, pero que aquí generalmente se usa esta letra E. Y la resistencia interna, aquí vamos a considerarla C. ¿Ya? La resistencia interna de la batería, ¿ya? En este caso es R, y se considera que en este caso es igual a C. ¿Ya? Entonces, yo tengo ahí un interruptor que va desde A hasta B o de B hasta A según la situación. Cuando el interruptor S, por switch, lamentablemente no usamos I por corriente eléctrica, cuando S, vamos a colocarlo aquí, S está en este caso en A, tengo lo que es la carga, cargarse. Cuando S está en este caso en B, eso es descargar, ¿ya? Descargarse. ¿Okay? Entonces le reitero, la idea de esto es como si este de acá, en este caso, fuese el corazón. Porque recuerden que la única característica de cualquier material eléctrico, y nunca se lo olvide, cualquier material que funcione con electricidad, incluido nosotros, es la resistencia, siempre. Cualquier aparato electrónico, por más humilde que sea, siempre va a estar caracterizado por la resistencia. ¿Ya? Entonces la idea es, primero cargamos el capacitor de alguna forma, ya vimos todo el proceso antes, luego el switch pasa a B y luego se descarga. Es decir, la energía que tiene acumulado un poquitito acá, va a parar en este caso al resistor. Luego se coloca en A y luego en B. En A y B. Y piensen en el marcapasos. Se supone que el principio es regular. O sea, un cierto tiempo para cargar, un cierto tiempo para descargar. Un cierto tiempo para cargar, un cierto tiempo para descargar. También lo pueden ver en un caso, si usted quiere un poco más visible, que es el limpiaparabrisas. Limpiaparabrisas también es un circuito de reserva. ¿Ya? Donde el movimiento, mientras se va haciendo así, se carga y se descarga, se carga y se descarga. ¿Ya? De hecho, el otro día me llevé la sorpresa, acá, mostrando un sistema, si usted lo busca, circuito de reserva corazón, de doble, no tenía idea que existía, de doble capacitancia. Entonces se cargaba un capacitor, luego se cargaba un segundo y en un segundo se descargaba, en este caso, al resistor. ¿Ya? Por lo tanto, esto de acá puede llamarlo, entre comillas, un circuito simple, porque he visto más complicados. ¿Ya? Pero con esto simplemente nos vamos. Y entre comillas, porque esto no tiene nada de simple, por si acaso. Pero me refiero simple en el sentido de la cantidad de componentes que presenta esto, que son solamente tres. Un capacitor, un resistor y una fuente de poder con su PNP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a colocarlo acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí cuando tenemos la situación 1? ¿Ya? Que es cargar el capacitor. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cuando uno carga el capacitor, y aquí por supuesto no vamos a demostrar nada, porque no importa, aquí lo que importa es que ustedes sepan usar la ecuación. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted carga el capacitor? ¿Ya? Y aquí vamos a colocar primero la expresión, que es esta de acá. Se sabe. ¿Ya? Entonces la carga del tiempo tiene esa forma. ¿Ya? Fíjense, aparece C, que es la capacitancia del capacitor, la FEM, D de tiempo, R y C. ¿Conocen el número E? El número Euler. No, Euler. ¿Ya? Euler. ¿Ya? ¿Lo conocen o no el número E? ¿No? Ya. Ese número, ¿ya? Se llama número neperiano, de los famosos logaritmos naturales. ¿Ya? Ese es un número que, entre paréntesis, no aparece hasta en la sopa en la naturaleza. ¿Ya? En todos lados. Empezando por el crecimiento de una bacteria de un virus, partiendo por ahí. ¿Ya? Que tiene forma exponencial. Entonces, cuando usted escucha una cosa exponencial, hay que aterrarse, porque el crecimiento exponencial es terrible. Es una cosa que crece muy rápidamente respecto a un potencial. ¿Ya? ¿Qué es lo que sé? ¿Ya? Es un número que está definido con una forma matemática, pero desde el punto de vista numérico que a nosotros nos interesa es, porque esto es un número que tiene infinitos decimales como 2pi. ¿Ya? Es
aproximadamente 2,71. Y una chorrera de números que no importan, pero esa no me interesa, es eso, ¿ya? Así que, repito, es lo que se llama número neperiano por George Neper, ¿ya? Que fue un matemático que descubrió todo acá, realmente tratando de engañar al banco con intereses, ¿ya? Y se dio cuenta que no podía hacerlo, el banco sabía, ¿ya? Y una historia muy buena para que la vean. Entonces, preguntan a ustedes, ¿esto al principio tiene algún sentido? Cuando uno lo ve, la respuesta es clara, no. Es solamente una expresión, cosas que se multiplican y todo lo que usted quiera. ¿Cómo entonces lo podemos visualizar? Entonces, esto de acá se visualiza así. Esto es algo que aquí me dice la carga en función del tiempo. Eso es lo que significa por sacar, porque alguien no va a faltar que diga U está multiplicado por T. No, esto es la carga del capacitor en función del tiempo. Lo repetiré por última vez. Esta es la carga del capacitor en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo tengo es que yo tengo T. Esto es la carga en función del tiempo. ¿Okay? Entonces, esa expresión lo que me dice es lo siguiente. Lo que me está diciendo es que, como os he dicho antes, todo el semestre, ningún proceso en la naturaleza es instantáneo. Todo toma tiempo, aunque usted lo encuentre imperceptible. Todo toma tiempo. Todo. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta cuestión acá? Pues aquí lo que me están diciendo es lo siguiente. Miren, cuando usted quiere cargar un capacitor, independiente de lo con cuál fin, esta cuestión va a ser de la siguiente manera. Esta cosa que aparece acá va creciendo así. Una cosa de ese tipo. Empieza a crecer, crece y finalmente se estabiliza. Esto es lo que le decía respecto al banco. El banco sabe ya de que, aunque usted, por ejemplo, haga la probabilidad la siguiente, ¿qué es lo que pasa si yo le doy plata al banco, me da un interés, saco esa plata y la coloco de nuevo? Y hago este juego N veces. Entonces la idea es súper simple. Oiga, si yo pongo un peso y me da un interés, saco la plata, pongo esa misma cantidad con interés, me da otro interés, me tiene que dar interés. Por lo tanto, el dinero va a empezar en forma infinita. ¿Ya? Y si usted empieza a hacer más cuentas, uno se nota ante lo complejo de que aunque usted lo haga infinitas veces, su dinero va a tener un tope. Ese tope es esta línea horizontal. Y suena raro, pero es así. Y para que sepan, los bancos lo saben. ¿Ya? Los bancos saben eso. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que la corriente en algún momento no pasa este valor, se estabiliza. ¿Ya? Y ese valor está dado por C multiplicado por N. Esta línea tiene un nombre. En cálculo, ¿ya? Es lo que se llama una asíntota horizontal. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Eso significa que no importa cuántas veces usted extienda esa línea al infinito, lo que ocurre es que esta carga se puede acercar mucho a esta asíntota, pero nunca lo sobrepasa. Nunca. ¿Ya? Eso es lo que significa la asíntota. Cuando usted vea cualquier gráfica, no importa la asignatura que usted se encuentre, y le digan, mire, esta es una asíntota horizontal, perfecto, esa cantidad que estoy estudiando, voy a inventar concentración molar, porque es una tontera, nunca va a pasar este valor, no lo excede, va a llegar muy cerca, pero nunca lo va a exceder, se va a quedar ahí para siempre. ¿Ya? Esto es lo que significa, se lo explico solamente en forma de... Esto significa que yo tomo el límite de esta cuestión de acá. Cuando el tiempo tiende infinito, es decir, un tiempo extremadamente grande de esta función de acá, lo que me da es C por E. Esa es la forma como se expresa matemáticamente. ¿Ya? Esto es solamente un formalismo, pero para que sepa. Entonces la carga empieza a crecer y llega finalmente a una cantidad estable. ¿Ya? Esto es lo que tenemos, es una carga estable. Y alguien podría preguntarse, oiga, profe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si R fuese cero? Porque todo el cuento acá es que si R no existiese, como estábamos trabajando anteriormente, sería así. Literalmente sería una cosa así. Este que está acá, S, que está ahí, es si R fuese igual a 0.
En otras palabras, lo que ocurriría es que la carga del capacitor sería de forma instantánea. Y eso sabemos que es falso. Le repito, nada. ¿Y por qué sabemos que es instantáneo? Porque es dividir por cero aquí. Y el tiempo dividido por cero ya no tiene significado. Entonces se dice que es instantáneo. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, lo primero que ocurre acá, les voy a reiterar, es que la carga del capacitor no es instantánea, sino que va a tomar un cierto tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Depende de los valores que usted use. Claramente. Ya depende si, por ejemplo, espero que sea, entre comillas, obvio, que si la resistencia es muy grande, más cuesta llenar el capacitor, porque hay mayor oposición a la que los electrones se cargan. Entonces, si yo quiero que sea un capacitor, una carga, entre comillas, rápida, necesito, por ejemplo, una resistencia, entre comillas, chica. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, todo depende, insisto, de la, ¿cómo decirlo? Como os he dicho otras veces, del fabricante. Todo depende de qué es lo que diga el fabricante. Y eso depende, insisto, del aparato con el cual estén trabajando. ¿Ya? Ese es uno. Pero aquí hay la otra parte. ¿Y qué es lo que pasa con la corriente? Porque si hay cargas en movimiento, porque van de una placa a otra, ¿qué es lo que pasa con la corriente? Entonces la corriente, y en función del tiempo, es esto de aquí. Es esto de aquí. Es eso. ¿Okay? Es eso. Entonces ahora tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa ahora de que la corriente tenga esa manera, esa forma? Porque de nuevo aparece el número F. Entonces lo que significa es que mientras el capacitor, y esto ya lo vimos antes, cuando un capacitor se llena, mejor dicho, se carga completamente, la corriente vale cero. Eso es algo que entre comillas habíamos dado por hecho inicialmente. Aquí me están dando una respuesta desde un punto de vista entre comillas más formal. Entonces lo que me están diciendo es, miren, mientras el capacitor se empieza a cargar, la corriente empieza a disminuir. ¿Ya? Empieza a disminuir hasta que en un minuto esa cosa va a ser cero. Es decir, yo tengo acá de nuevo, tengo aquí una gráfica. Esto es T, esto es I en función de T. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Es que la corriente, permítanme. Entonces aquí lo que tengo es que la corriente va a hacer una cosa así, va a decrecer rápidamente hasta llegar a un valor que es prácticamente cero. ¿Ya? Sí. ¿Eso también es así, Tata? ¿Con el línea abajo? Buena pregunta. Lo que pasa es que en este caso el eje de la abscisa coincide con asíntota. Así que sí, se podría tomar como una asíntota, efectivamente. En este caso, el eje, ese eje, sería nuestra asíntota. Buena pregunta. Entonces, esto de acá es E, en este caso es sobre E. ¿Ya? Entonces, nótese bien, mientras que una cantidad física, llámese carga, crece en el tiempo hasta ser estable, la otra empieza a tomar un valor máximo, que es epsilon sobre R, y empieza a disminuir hasta llegar a cero. Y eso es, y ambos van de la mano, porque cuando el capacitor se carga completamente, aquí la corriente es prácticamente cero. Formalmente, aquí hay el límite, en un tiempo extremadamente grande, vamos a decirlo así, de I de T. De I de T, eso es cero. Entonces, ¿qué significa esto? Que el capacitor ha sido cargado. ¿Ya? Eso es lo que significa dicho de otra forma. ¿Ya? Entonces el proceso de carga, repito, es colocamos el switch en B, la batería usa su energía potencial química para tomar cargas de una placa, pero tenemos resistencia, un resistor, se carga la otra placa, y en ese proceso, mientras se va cargando, la corriente empieza a disminuir cada vez más y la carga en cada placa empieza a tomar un valor estable, un valor máximo, que está dado por la capacitancia y la fe de la batería. ¿Ya? Por lo tanto, acá ya tenemos una idea de que si yo deseo una cierta cantidad de carga, todo depende de cuánto vale la capacitancia y cuánto vale la fe que estoy usando. Y repito, eso lo decide el fabricante, es lo que fuese.
¿ya? Va a depender, insisto, por supuesto, si alguien pregunta el marcapasos, por ejemplo. Bueno, depende del marcapasos que necesite, o de la persona, ¿ya? ¿Sí? Puede un montón de variables, empezando por la edad, ¿ya? Entonces, eso que está en forma genérica, insisto, cuando uno lo va a la vida real y tiene la situación dada, dice, perfecto, estas son las ecuaciones que vamos a usar, por lo tanto ahora tenemos que empezar a meter números, y que esos números, por supuesto, sean concordantes con el hecho real, ¿ya? Porque esa es la ecuación. Obviamente, les vuelvo a reiterar este asunto, por favor. Quiero ser bien enfático, porque no va a faltar el que me pregunte, profe, ¿qué es lo que pasa si la resistencia de la batería, ¿ya? Porque este hecho es clave, esto es clave. Y alguien me pregunta, bueno, profe, ¿qué pasa si lo que estoy usando, la batería, por ejemplo, presenta resistencia interna? Todo lo que le estoy diciendo es falso, se desecha. Porque R, que es R minúscula, en alguna parte tiene que aparecer, como el término de ecuación. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y cuando usted dice, ya, esto es un circuito RC, momento. ¿Es un circuito RC? Por las ecuaciones que vimos en clase, siempre y cuando la batería es una batería ideal. Dicho de otra forma, es una batería sin resistencia interna. Entonces lo quiero reiterar de nuevo acá, SR minúscula, SR, ¿ya? Es resistencia interna. La resistencia interna, ¿ya? De la batería. Entonces nuevamente, profe, ¿por qué la batería presenta resistencia interna? Porque está formada por átomos, eso lo discutimos en clase. ¿Ya? El hecho de que esté formado por átomos, los electrones van a chocar consigo mismos, electrón con electrón y con los componentes que lo forman. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa. ¿Ya? Esa es una cosa. Ahora, viene la segunda parte. ¿Ya? Y la segunda parte es, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando el capacitor está completamente cargado? ¿Ya? Entonces usted dice, bueno, si el capacitor está cargado, tiene energía almacenada en forma de campo eléctrico, hay que usarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que el switch ahora, que estaba en A, tengo que pasarlo a B, para que esa energía se use. ¿Ya? Entonces ahora, estamos en la parte A, repito, que es la carga, y ahora tenemos que pasar en este caso a este de aquí, que es la parte 2. ¿Ya? Entonces, la parte 2, en la parte 2 no tenemos la FEM, porque la FEM ya cumplió su cometido. O sea, ¿qué es lo que significa eso? De que la batería se usa, repito, para cargar, en este caso el capacitor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en el proceso de, ¿ya? En el proceso de descarga? Entonces, el proceso de descarga, ¿ya? Yo tengo esto acá. ¿Ya? UDT es, vamos a escribirlo así, déjeme escribirlo nuevamente. Un máximo. ¿Ya? Tengo eso de ahí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahí, ¿qué es lo que significa eso? Repito, tienen que seguir esto con una teleserie. La primera parte de nuestra telemodela es el capacitor tiene una carga máxima. Se cargó completamente. Ahora lo que quiero es que ese capacitor entregue su energía. ¿Y cómo se hace eso? Que el capacitor empiece a mover las cargas, se empiece a descargar. Si se descarga, tiene que haber una corriente eléctrica en dirección contraria a lo que había antes. Entonces aquí lo que me están diciendo es, bueno, yo tenía aquí el capacitor completamente cargado, ¿ya? Completamente cargado, ¿ya? Que tenía aquí una carga máxima, que alguien puede decir, profe, ¿cuál es la carga máxima? Aquí tengo acá. Esa es mi carga máxima. Entonces esa carga que hay en la placa del capacitor, en el tiempo empieza a disminuir. Y nótese bien de nuevo que tenemos una gráfica muy parecida, porque los términos son distintos, a la corriente que tengo en el caso de la carga del capacitor. Porque creo que se parecen bastante. Si usted compara esta cosa de acá, esta, y la compara con esa, la única diferencia es el X no sobre R.
¿Ya? Entonces la carga empieza a desaparecer de las placas, ¿ya? Hasta que en algún minuto nuevamente llega a cero. Entonces tenemos la misma historia de acá. Entonces vamos a colocarlo acá. Entonces, ¿qué significa? Si tomamos el límite de la cuestión de acá, no importa cómo se calcula, lo importante es tener claro qué significa que esto sea cero. Entonces el hecho de que sea cero significa que no hay, vamos a colocar aquí, no hay cargas en las placas del capacitor. ¿Ya? Esas cargas ya no están cargadas, se descargó, ¿ya? Se descarga. Y por el hecho de que haya movimiento de carga, esa energía almacenada va a parar en este caso al receptor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con la corriente? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la corriente en función del tiempo? Entonces la corriente de acá tiene ahora este valor. Vamos, tiene esto acá. Vamos a escribirlo. Tiene esto ahí. ¿Ya? Entonces la corriente tiene esa forma. Pero ¿dónde está lo curioso? Entre comillas curioso. Que tiene aquí un signo menos. Si se dan cuenta de todas las expresiones que hemos discutido, esta minito de acá presenta un signo negativo. Entonces es válido preguntarse, ¿profe significa que la corriente es negativa? No. No es que sea negativa. Lo que significa es que la dirección de movimiento ahora es contraria a la de la carga. ¿Ya? Si por ejemplo, para que me entienda la idea, si por ejemplo, para poner aquí en A, el movimiento que se hace, para que me entienda la idea, es de la placa superior a la placa inferior, el proceso de descarga es de la placa inferior a la placa superior. Significa que tiene dirección contraria al proceso de carga. Entonces, este signo de acá se lo coloco acá, que es dirección contraria. Dirección contraria a I de T cuando se carga. Cuando se carga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Entonces, lo que tenemos acá es nuevamente, a partir de una gráfica, esto es T, es I de T, menos Q de R sobre C, y obtenemos nuevamente esta forma curva ahí. Solamente que sea al revés de la primera gráfica que le estaba mostrando. ¿Ya? Ese Q de acá se puede colocar acá. Ese Q de acá, si quieres, puedes escribirlo también como Q máximo. ¿Ya? También lo puedes decir. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, por supuesto, alguien podría preguntar, y es justo que lo pregunte, ¿debo aprenderme esto? Claramente no. Yo no me lo sé. Y ustedes tampoco tienen que sabérselo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber acá? ¿Cómo trabajar con las expresiones que aparecen acá? ¿Ya? Eso es lo que interesa. Por ejemplo, ¿ya? Y por favor, consulten, ¿ya?, la última ayudantía que hice el año pasado, porque ahí están hechos todos los 3 problemas que están en la guía de ejercicios. ¿Ya? Yo lo que quiero mostrar acá en principio es lo siguiente. Lo que quiero mostrar es esto. En particular de acá, el proceso que me interesa es este, por la matemática. ¿Ya? Entonces, voy a colocarlo acá. Voy a tomar en particular la primera expresión. ¿Ya? La primera. ¿Ya? Voy a tomar acá Q de T. Q de T es esto. ¿Okay? ¿Cuál va a ser mi objetivo? No se preocupen por la parte física. Esto es matemáticas. Entonces pongan mucha atención aquí para que esto salga bien. Lo que yo quiero hacer acá es despejar tiempo. Ese va a ser mi objetivo. Vamos a colocarla. Es despejar el tiempo. Aquí una pregunta típica de estos ejercicios. ¿Ya? Típica. Entonces, ¿cómo de antes vamos a proceder? Primero, voy a tomar este amiguito, este par de amigos, el 6 y el epsilon, y lo voy a dividir por el Q. Primera cosa. Lo divide acá, C, epsilon. Me queda. Ahora, segundo paso, voy a tomar el E, pasa al otro lado positivo, esa fracción, al otro lado pasa negativo. ¿Ya? Entonces aquí me queda E
Pero como pueden ver, el t está en el denominador, perdón, en el numerador, y más encima está elevado. Porque no se lo olvide, mi objetivo es despejar este anillito de acá, si eso es lo que yo deseo. Y no es llegar y decir el RC multiplica. Entonces aquí es donde entra el primo hermano antagónico del E, que se llama logaritmo natural, que si usted lo ve de la calculadora aparece como LN. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Pues aquí lo que se hace, buscar aquí un color, lo que se hace es lo siguiente. ¿Cómo hago para hacer que el T baje, por decirlo de alguna manera? Lo que se hace acá es aplicar esta función, si la aplica aquí experto. Se hace esta acá, se aplica eso. ¿Ya? LN se llama logaritmo natural. ¿Ya? Logaritmo natural. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? El logaritmo natural, vamos a escribirlo aquí, aplica a todo lo que hay en el lado izquierdo. Y el logaritmo natural aplica a todo lo que hay en el lado derecho, no por partes. Se aplica a todo. Porque si se aplica como una recta, no hay nada que hacer. Está todo mal. ¿Ya? ¿Okay? Entonces repito, SLN se llama logaritmo natural. Aquí viene el golpe de gracia. Cuando yo tengo el logaritmo, y mi amigo E, esos dos es como tener una antipartícula, se desaparecen. ¿Qué significa eso? Que lo que sobrevive es solamente el argumento del E. Profe, ¿qué es el argumento del E? El exponente. Entonces repito, cuando yo tengo el logaritmo y el E, este amiguito es ese amiguito, repito, ese es el que sobrevive. Solamente si están estos dos, logaritmo natural seguido de un E. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí, esto lo repito, entre comillas se cancela. Y me queda menos T. ¿Qué resuelve? Y en el lado derecho no tengo nada que hacer, porque no aparece el E. Entonces, lamentablemente, debo escribir la expresión completa. ¿Ya? Y ahora, estoy listo para el T. Es solamente multiplicar y va a aparecer un signo negativo. Y esta es la parte rara, porque si usted ya lo que después que aparece un menos RC. Menos RC. El logaritmo natural está usted acá. Ahí. Entonces, fíjense que la expresión es rara, porque no falta la persona que diga, profe, pero el tiempo es negativo. Porque aquí aparece un signo menos. ¿Ya? Aquí aparece un signo menos. ¿Ok? Entonces esta cuestión está mala. Si el tiempo no es negativo, lo ha hecho todo el semestre, es mayor o igual a 0. ¿Ok? Porque R es positivo, C es positivo. Entonces, ¿dónde está la gracia de esta cuestión? Y la gracia es la siguiente, y se la voy a escribir ahora. ¿Ya? Lo que ocurre es lo siguiente. Se lo voy a escribir acá inmediatamente, porque esto es clave para que esta cuestión funcione. Y pasa esto. El logaritmo natural de x siempre es mayor a 0. Si solo si x es mayor que 1. Profe, ¿qué es lo que es x en este caso? X en este caso de acá es toda esta expresión. Es eso de acá. ¿Ya? ¿Ok? Y logaritmo natural es menor que 0. Es menor que 0. Sí, solo sí. X está entre 0 y 1. Entonces, si usted resuelve todo acá y le da un 8, 0 y 1, ese logaritmo le da negativo. Menos por menos le da más. Y el problema se resuelve. ¿Ok? Por lo tanto, si usted... ¿Y cuál es el problema hasta usted acá? El problema es solo C. Entonces hay que tener mucho cuidado con la calculadora. Entonces, si usted resuelve esta cuestión aquí y le da, por ejemplo, 0,6. Perfecto. Logaritmo 0,6 negativo, con negativo, positivo, y el tiempo está bien. Por lo tanto, este amiguito de acá, dicho de otra forma, este amiguito de acá, ese es el que tiene que ser menor que 0. Porque estos dos de acá son positivos. ¿Ya? Y, por ejemplo, intentemos ahora con la carga, nuevamente para complementar esto de aquí. ¿Ya? Por ejemplo.
¿qué es lo que pasa si ahora yo les pregunto? Mire, tome la corriente en el caso de la carga y después el tiempo. Por ejemplo, tome la expresión de acá. Usted dice, ¿sabe, profe? Tenemos que encontrar el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, encontrar el tiempo. ¿Ya? Entonces, nuevamente, no puedo llegar a despejar el tiempo. Lo primero que tengo que hacer es dejar a ley solo chiste abandonado, siempre, independiente de la del exponente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Este que está dividiendo multiplica, el otro que multiplica divide. Es decir, aquí me queda R y función del tiempo sobre igual a E menos T R sobre C. Nuevamente, aplico nuestro logaritmo natural. Entonces, ¿qué significa eso? Logaritmo natural, todo lo que está en el lado izquierdo en este caso sería paréntesis R I de T sobre E es igual a logaritmo natural, nuevamente, de paréntesis E a menos T R C. Si usted compara en particular esta línea de acá, usted compara esa línea, la compara con esta de acá, la compara, se da cuenta que son en esencia la misma cosa. Entonces, nuevamente, cuando usted tiene, ¿qué cosa? El E y el logaritmo natural, repito, acá, ahí, así tal cual como aparece, porque por favor no va a faltar el que piense que al revés funciona. No. Primero logaritmo natural, luego el E. No al revés, esto no es conmutativo, por si acaso. No es, repito, no es conmutativo. Primero logaritmo natural y luego el E. Si está al revés, la cosa no funciona. Entonces, como logaritmo natural y luego el E, ¿quién sobrevive? El exponente. Este amiguito es el que sobrevive. ¿Ya? Entonces, nuevamente, cuando tengo esos dos, ¿qué me queda? Logaritmo natural de esta cosa, vean, de R y de T, nuevamente, sobre E. Es igual, esto con esto se van, desaparecen, y me sobrevive solamente ese dato. Y nuevamente despejo y me queda esto acá. R y lo mismo usted puede hacer para las expresiones de la descarga, que se da cuenta de la misma expresión. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, solamente como algo extra, es esto. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí. Solamente como algo extra, para ir ya concluyendo el diálogo. Doble asterisco. ¿Qué es lo que pasa? Porque alguien podría preguntar si tiene toda razón de hacerlo. Pero ¿por qué? Y esto solamente como algo extra. Pero ¿por qué el logaritmo y se simplifica? Porque pasa lo siguiente. Cuando usted tiene logaritmo, por ejemplo, de x, y eso, por ejemplo, da un número, del que sea. Por ejemplo, usted coloca logaritmo natural de 10, le da un número. Lo que sea, no importa cuál sea. ¿Dónde está el punto? Los logaritmos están en base de este número E, de este número que existe, aparece, está en la sopa, que se lo coloco aquí. ¿Ya? Aparece. No se escribe de esta forma, pero esto es para que sepa. Entonces, ¿cuál es el proceso inverso de eso? Entonces, el proceso inverso es que si alguien me dice, oiga, profe, necesito algo equivalente, esto significa esto, E elevado a I es igual al logaritmo natural de X. ¿Ya? Pero el I es logaritmo natural de X. Entonces, por lo tanto, de acá, E elevado al logaritmo natural de X, ¿ya? Es igual a X. ¿Ya? ¿Ok? Entonces la idea, bueno, repetir, es que cuando yo tengo, repito, una función con su antagónico, porque aquí se escribo de nuevo, cuando alguien tiene el logaritmo de acá, de E, en base E, eso es igual a 1. Es decir, si usted coloca el logaritmo natural de 2,71, le da el valor 1. ¿Ya? En otras palabras, el logaritmo natural de cualquier cosa es esa cosa. ¿Ya? Es esa cosa. Y esa es la parte importante. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para concluir, entonces, los logaritmos, ¿ya? Entonces los logaritmos
la pregunta que alguien podría hacer, porque también algunas me lo hice, era ¿de qué me sirven los logaritmos? Y resulta que los logaritmos tienen una cosa que es completamente diferente, en principio en biología, que tiene que ver con la astronomía. ¿Ya? Los logaritmos nacieron con necesidad natural de medir grandes distancias. Y después los matemáticos se empezaron a dar cuenta de que cuando existían funciones de naturaleza y tiene un comportamiento como este, se dieron cuenta de que si yo de cero encontré una cantidad tal, necesito la ayuda del logaritmo natural. ¿Ya? Y de hecho, vuelvo a reiterar, si usted, por ejemplo, busca un libro de biomatemática, por ejemplo, porque existen, se da cuenta de que lee, por ejemplo, en modelos, donde por ejemplo puede ser de cazador-cazado, aparece esta cuestión que aparece acá. Los modelos, por ejemplo, poblacionales, van con esto. Los modelos, por ejemplo, donde aparecen en principio temas tan terribles como el COVID-19, en funcional número N. ¿Ya? Por lo tanto, esto acá, aunque usted no, aquí puede hacer el nexo, en principio, si usted estuvo bioestadística, conectar con esto de acá. Por lo tanto, esto es un número que es tan importante como el número pi. De hecho, probablemente son los dos números más importantes en la naturaleza, probablemente junto con el 1 y el 0. ¿Ya? Entonces, el número E no es un número ajeno, el número E literalmente vive en nuestro cuerpo. Sus células, por ejemplo, en el tema de la célula, el potencial de Nernst es un logaritmo natural, el número E. Entonces, la célula conoce esta cuestión y la conoce mejor que uno. Sabe lo que tiene que hacer para que el potasio y el sodio se muevan de un lugar a otro. Y nosotros quizás no sepamos, pero las células sí lo saben. ¿Ya? Así que este no es un número que es ajeno a la realidad web, eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Entonces les voy a reiterar, por favor, en el tema, la ayudantía que yo compartí con su delegado, es la última ayudantía, el último video. Están resueltos hay resueltos 2 de 3 problemas. ¿Ya? Es más, si usted ve la última ayudantía, está también resuelto un problema de capacitores con dirección. Así que, ¿ya? Y por si acaso, ese video dura como 1 hora y media, pero la última media hora se me olvidó sacarla porque eran preguntas de sus compañeros. Así que el video dura aproximadamente 50 minutos, más o menos. ¿Ya? Para que le echen un vistazo, ¿ya? Está en la ayudantía que compartí el año pasado, en un drive, tienen que hablar con el delegado. ¿Ya? Donde quiera que esté. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces acá, ¿cuál va a ser el gran problema? Porque esta es la cosa que debe tener claro. El gran problema es el siguiente, que a mí me pasa con frecuencia. Su gran problema, y ya se da cuenta después cuando haga los ejercicios, y se da cuenta por favor, cuando vea el video, no va a ser escribir esto. Si el gran problema es este, el gran problema es ¿cómo lo hago para introducir esos números en la calculadora? Ese va a ser el gran problema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted tiene que primero encontrar el número E en la calculadora. Vamos a colocarlo así, E. Luego vamos a colocarlo así. Luego tiene este símbolo, S, que significa elevado a. Luego, tiene que colocar bendito paréntesis. Y de ahí tiene que agregar el resto, y vamos a colocar aquí el fin del paréntesis, y aquí va el T dividido y el resto así. El dividido también lo puede colocar así, con esa que parece una forma de ¿ya? Entonces el gran problema es que se genera esta cuestión de acá, repito, no es el tema de decir, oiga, los problemas son complicados, créame que no, si el problema es del punto de vista calculador. ¿Okay? Entonces, para eso, si usted conoce, por ejemplo, porque yo no tengo idea, un software en internet, donde usted en principio pueda reemplazar esto y lo compara con la calculadora, debería llegar en principio al mismo valor. Por lo tanto, el punto de acá es entrenar con la calculadora inicialmente. ¿Ya? Nada más. ¿Okay? Y se lo digo por experiencia, porque ya me pasó cuando empecé a resolver estos problemas que no se usa la calculadora. ¿Ya? Así que para que lo tengan en consideración. Yo seguro que se me dio. Sí. ¿Ya? Bueno, ya. ¿Cómo no lo entendí? No,
parte de abajo. Ya, gracias. Ya jóvenes, por razones que desconozco, si no sé qué estoy de salud, aparte de esta carrera, pero en fin, de mi parte un placer, estamos listos, cuéntenme, no se me echen. Entonces, antes de terminar, para que dejemos las cosas claras en cuanto a las fechas, ¿ya? La prueba, próxima semana, 4:15, me fue imposible encontrar, 6 de la tarde, me fue imposible encontrar 4:15. Desde las